Estimados ingenieros, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video que el día de hoy va a tratar de las distribuciones de probabilidad conjunta en el caso de variable continua. Entonces, como ya sabemos, las variables discretas, cuando las variables aleatorias son discretas, normalmente se suele utilizar el símbolo de la sumatoria y para cuando son variables aleatorias continuas, utilizaremos las integrales, que es el caso que hoy vamos a analizar. Pero cuando estamos aquí mencionando las variables continuas o discretas en distribuciones conjuntas, ¿cierto? Entonces, las conjuntas sugieren que utilicemos dobles o triples sumatorias, si es caso discreto, o dobles o triples sumatorias integrales, si es el caso continuo. Bueno, las variables eh, continuas para las distribuciones conjuntas, ¿cierto? Definen los siguientes tres axiomas y si estos tres axiomas se cumplen, entonces podremos decir que F es una distribución de probabilidad conjunta. Entonces, para dos variables aleatorias X y Y, la primera que se debe cumplir, el primer axioma que se debe cumplir es que todas las imágenes tienen que ser no negativas. El segundo axioma y más importante, ¿cierto? Que la integración que se da a lo largo de todo el plano tiene que ser igual a 1. Y el tercer axioma es que para el cálculo de una probabilidad en particular, ¿cierto? Una región o un subespacio del espacio vectorial R2, bueno, tiene que hacerse la integración con límites bien definidos sobre ese espacio para obtener el cálculo de la probabilidad. Veamos entonces el ejercicio con el que hoy vamos a desarrollar el video, la clase, ¿cierto? A continuación, que se plantea de la siguiente manera. Una función establece el volumen del primer octante del tetraedro generado por el plano 2x más y más z igual a k. Bueno, esto sugiere entonces que comencemos dibujando en el espacio la representación en el primer octante, ¿cierto? De lo que sería ese tetraedro del cual están haciendo aquí mención, eje X, eje Y y eje Z, ¿cierto? Digamos que el Z apunte hacia arriba, el Y positivo hacia la derecha y el X que salga de la pantalla. Origen coordenado y el plano, cuando uno va a graficar un plano, ¿cierto? Entonces sabe que esta cantidad de constante para cuando X y Y valen cero, para cuando X y Z valen cero o para cuando Y y Z valen cero, en cualquiera de los tres casos, o sea, anulando dos de las tres que están acá, nos van a entregar los límites de integración o cortes que tendría ese plano eh, con los tres ejes coordenados. Así que para cuando X vale X y para cuando X y Y valen cero, ese punto que está en la parte superior sería Z igual a K. Para cuando X y Z valen cero, este punto que vemos aquí en la parte de la derecha también sería igual a K. K. Y para cuando estos dos puntos se unen, ¿cierto? O sea, cuando Y vale cero y Z vale cero, entonces el valor de K correspondería a este extremo que estamos dibujando sobre el eje X. Sería la representación del tetraedro en el primer octante, ¿cierto? El primer octante sugiere que tanto X como Y como Z toman valores positivos. Determina el valor de esa cantidad K para que la función F que lo gobierna sea considerada una distribución de probabilidad conjunta. Bueno, entonces comencemos entonces a responder
ese primer literal, ¿cierto? Ah, no, uno. Primera pregunta, primera respuesta, uno. ¿Cierto? Tomando en cuenta, pues, lo que ya sabemos y es que a partir del axioma 2, a partir del axioma 2 este que vemos en pantalla, ¿cierto? A partir de este axioma, debemos plantear una integral doble de tal manera que esa integral doble nos dé un valor, una posibilidad para encontrar ese valor K mediante una ecuación con una incógnita, ¿cierto? Entonces, debemos mirar cómo hay que plantear esa integral doble para que nuestros cálculos sean coherentes y nos conduzcan a la solución esperada. Veamos entonces. Cuando estamos aquí trabajando con una figura geométrica en el espacio, ¿cierto? Y el axioma número 2 plantea que la doble integral desde menos infinito hasta infinito va una y la otra también desde menos infinito hasta infinito sobre la función de probabilidad f de x, y a lo largo de todo el eje X y todo el eje Y, es decir, todo el plano, NR2, XY, ¿cierto? Pues tiene que dar igual a 1. Eso dice el axioma 2. Aquí vamos a decir entonces que esa cantidad F la podemos representar como una de estas tres coordenadas en términos de las otras dos. Queda claro que lo más natural es asumir que esta z la podemos expresar en términos de x y y para que reemplace en la integral al integrando f. Así que para ello, bueno, entonces dice la ecuación que nos acabado de plantear, ¿cierto? La ecuación del plano, dice que este plano 2x más y más z igual a k nos deja despejar z como, nos deja despejar z como k menos 2x menos y. Y esta expresión va a ser nuestro f de x, y en la distribución de probabilidad, argumento F que estamos escribiendo aquí al costado derecho, izquierdo. Entonces, vamos a plantear una integral desde z, y, desde y igual a una cantidad, llamemos a hasta b, y aquí vamos a plantear una integral desde c hasta d de esa función f que es k menos 2x menos y para integrar primero con respecto a x y luego con respecto a y. No sabemos que hay las dos posibilidades para primero integrar con respecto a x y lo que dé después integrarlo con respecto a y, o al contrario, en cuyo caso tendría primero que plantear aquí la integral de x igual a c hasta b, luego aquí la integral desde y igual a hasta b, intercambiar aquí los diferenciales, ¿cierto? Y en ese caso, pues, los límites también van a cambiar, el orden de integración va a cambiar, lo que no va a cambiar es el resultado. Bueno, aquí tal cual como lo escribí, sugiere que primero integremos la que salga con respecto a x y luego lo que dé con respecto a y. Eso nos va a proporcionar una ecuación con incógnita. Bueno, lo que sigue entonces son los límites de integración que estamos aquí intentando plantear. Bueno, corroboremos si estos tres cortes en efecto corresponden a esa cantidad K. Para ello, lo que uno hace es, en esta ecuación, como les mencionaba hace un instante, 2x más y más z igual a K, asumir que x y y son ambas iguales a 0. O sea, esta y esta anularlas para ver que efectivamente z vale k y ese sería el corte
en el eje Z cuando X y Y valen cero, ¿no? Así que este es correcto. Z vale K. Cuando X y Y valen cero, Z vale K. El segundo es cuando X y Z valen cero. Entonces, si X y Z valen cero, anulamos aquí este y efectivamente encontramos que Y vale K. Ese Y igual a K correspondería a este corte, el corte del tetraedro con, o del plano que forma ese tetraedro del espacio con el eje Y. Y el último sería para cuando Y y Z son ambos iguales a cero. Entonces anulo este y encuentro que es 2x. Ah, bueno, entonces esto va a cambiar este resultado que tenemos acá. Siempre es importante hacerlo para corroborar, hacer todos los pasos. Cuando y y z valen cero, al reemplazar en esta ecuación, nos da 2x igual a k. Por lo tanto, x queda es k medios. Ah, bueno, entonces aquí reemplazamos k medios para que sea el corte con el eje x cuando el tetraedro, ¿cierto? O sea, el plano, cuando el plano anula al y y al z y estamos pues encontrando de esa manera los tres puntos en donde hace contacto el plano el, con los ejes coordenados formando así el tetraedro. Listo. Bueno, esto es importante para definir los límites de integración que necesitamos para nuestro planteamiento, ¿no? Entonces, el primer planteamiento que vamos a hacer, ¿cierto? Es asumiendo que se toma el plano z igual a cero, ¿cierto? El plano z igual a cero es este que estamos viendo aquí en este pequeño rectángulo, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, entonces allí se está dando que ocurre el plano z igual a cero al nivel del piso, ¿cierto? Z igual a cero y en el plano z igual a cero al nivel del piso es que varían x y varía y. Esta variación de x, ¿cierto? Que ahí daría desde cero hasta k medios y esta variación en y quedaría desde cero hasta acá. Tienen que plantearse de tal manera que una variación sea constante y otra variación sea una ecuación, una función lineal. Entonces, lo que procedemos a hacer es un análisis clásico que uno hace en cálculo integral, cuando resuelve integrales dobles, ¿cierto? Y es el siguiente. Vamos a voltear este triángulo, vamos a enderezarlo, ¿cierto? Enderecémoslo de esta manera. Suponga que este es el eje Y clásico. Este es el clásico eje Y. Ahí lo enderecé. Y que por tanto acá quedará el punto de contacto K. Por su parte, ahora el eje X sería este de acá, ¿cierto? Sería este de acá. Listo, ese es el eje X. Y en el eje X, lo que vemos es que el punto de contacto K medios se está dando como por acá. K medios. Así que esa figura que está ahí marcada en color verde, ¿cierto? Sería esta que estoy aquí señalando de esta manera, ¿no? Listo. Este es el triángulo que vemos allá en la figura de la parte superior, pero enderezado. Bueno, ¿por qué hice esto? Listo. El propósito de hacer esto es definir cuál de las dos variables voy a asumir como constante y por lo tanto la otra va a asumirse como en función de la otra, una de la otra. Entonces, para ello uno revisa aquí el planteamiento de integración que estamos haciendo y nos damos cuenta que x será la primera integral que vamos a efectuar dentro de un instante. Por lo tanto, x tiene que ser variable en al menos uno de sus dos límites de integración.
Asimismo, y, como es la última integral que vamos a efectuar, entonces nos obliga a tomar valores constantes. Entonces asumimos y como fija. Y es fija y x es variable. Bueno, ¿y cómo hay entonces que plantear la relación entre x y y para poder despejar x en términos de y, variarla? ¿Cierto? Primero veremos cuáles son los límites de integración para y. De acuerdo a este planteamiento, y, según el barrido que se está haciendo a lo largo del eje vertical, y toma valores entre 0 y k. Recordemos, y es fija. Por ser fija, entonces toma valores constantes. Así que estos son los límites de integración de la variable y. Para la integral en y hace un barrido desde 0 hasta k. X es la que va a variar en función de y. Así que toca mirar X desde dónde hasta dónde va, de acuerdo a una relación geométrica que vayamos a plantear a partir de este triángulo rectángulo que se nos está formando. Bueno, la relación no es más sino una lineal, ¿cierto? Una relación lineal entre X y Y que podemos establecer mediante el clásico eh, punto pendiente, la forma punto pendiente para determinar la ecuación, determinar pues la ecuación de la recta. Entonces, la ecuación de la recta en forma punto pendiente nos sugiere primero calcular la pendiente y luego, con alguno de los dos puntos, plantear la ecuación. Digamos que la pendiente la vamos a asumir como la diferencia, que esta es la fórmula que uno acostumbra a utilizar en cálculo diferencial para pendiente de una recta, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tocaría ir y mirar aquí a ver cuáles son las coordenadas x2, y2 y x1, y1. Para establecer las coordenadas x1 y y1, de izquierda a derecha, serían estas de acá, x1 igual a 0 y y1 igual a k. Esto es x1 y esto es y1. Así que esos son los dos valores que vamos a reemplazar, ¿cierto? Considerando este como el punto 1, por eso sus subíndices, x1 y 1. Este de acá será el punto 2, o sea, el que tiene coordenadas x2, y2, x2, y2. Y esas coordenadas en x, como vemos, vale k medios, k medios en x. Y en y es la que vale 0, está al nivel del suelo. Así que estos son los cuatro valores para este punto 1 y para este punto 2 que vamos a utilizar y calcular nuestra pendiente de la recta. Bajando nos tiene que dar algo negativo. Y2 entonces es 0, Y1 es K, X2 es K medios y X1 es 0. Entonces esto nos dio menos K sobre K medios. Efectivamente nos dio negativo. Cancelo, cancelo las dos letras K, ¿cierto? Aquí vemos y aquí vemos que se pueden cancelar. Y al hacer la ley de oreja, menos 1 sobre 1 medio queda menos 2. Una pendiente de menos 2, ya sabemos que por ser negativa es que va bajando, ¿cierto? Así como vemos acá, va bajando. Y el valor de la pendiente, el valor absoluto de la pendiente, que en este caso sería un 2, significa que cada casilla, por cada casilla que se mueva en la dirección X, ¿cierto? De izquierda a derecha, ella va a bajar 2, baja 1 y baja 2. Es una relación de 2 a 1, ¿cierto? Por cada uno que se mueva hacia la derecha, baja 2. Ahí es donde estamos viendo esta pendiente, que no es otra cosa más, sino esta expresión que vemos ahí.
Bueno, teniendo la pendiente, ya usamos cualquiera de estos dos puntos, puede ser este o puede ser este, va a dar lo mismo, ¿cierto? Para calcular la ecuación. Entonces, la ecuación en forma a punto pendiente, digamos con el punto uno sería, recordémosla, es y menos y, elegimos el punto uno, ¿cierto? Igual a la pendiente por x menos el punto x1. Si hubiese elegido el 2, pues aquí cambia de uno a 2, aquí y acá. Bueno, vemos entonces que la pendiente ya la tenemos, esta y queda expresada, queda general. Y1 es este valor k, la pendiente nos dio menos 2, x que queda general, y este x1 que era igual a 0. Así que esto nos dio y menos k igual a menos 2x. Y esta es la relación que estábamos buscando. Y igual, bueno, miremos cuál es la que estábamos despejando. Tiene que quedar en términos de y, ¿no? O sea, hay que despejar ese x en función de y. Hay que despejar ese x. Entonces, al despejar x de esta ecuación, ¿cierto? Nos queda k positivo, y negativo, y el 2 dividiendo a esa diferencia. Esto nos despeja x, k menos y medios. Este será entonces uno de los dos límites de integración. Según esto, la gráfica nos dice que este x tiene que ir haciendo un barrido punto a punto, digamos un punto cualquiera, ¿cierto? Con coordenadas x y y, ¿no? Ese punto XY, entonces vemos, sugiere que aquí esta proyección sobre el eje horizontal, vertical, me da el valor de la altura, y esa altura es y esta proyección sobre el eje vertical me da el valor, sobre el eje horizontal me da el valor de X, esto sería entonces X, ¿listo? Ahí están las coordenadas, ¿cierto? Del punto, y por lo tanto X tiene que ir haciendo un barrido, ¿no? Desde acá en función de Y, ¿cierto? X en función de Y tiene que ir haciendo un barrido desde acá hasta acá para que cubra todo el, para que cubra todo el triángulo rectángulo. Entonces, el límite superior, que sería este extremo derecho, sería el valor de x igual a k menos y medios. Pero ¿cuál sería el límite inferior? Bueno, notemos que cuando x está al nivel del suelo, haría este barrido. Luego sería haciéndolo de esta manera, de esta manera, de esta manera, y así sucesivamente hasta abarcarlo al llegar acá. En ese sentido, esta recta vertical, pues precisamente corresponde a x igual a 0. Así que el x igual a 0 es el límite inferior. En resumen, desde x igual a 0 hasta k menos y medios serán los límites de integración de nuestra segunda integral. Todo lo demás se conserva. K menos 2x menos y. Integramos primero con respecto a x y luego integraremos con respecto a y. Y esta integral nos tiene que dar 1, al igual que esta y al igual que esta. Ese es el axioma 2 de la definición, ¿cierto? De una función de distribución conjunta. Bueno, lo que estamos notando acá, ¿cierto? Es que la cantidad k que aparece acá, acá y acá es la única incógnita que va a aparecer en nuestro problema y nos tiene que generar una ecuación con una incógnita para poderla resolver. Bueno, entonces procedamos. Lo primero que cuando se nos plantea una integral doble, lo primero que hay que hacer es resolver toda esta expresión que se encuentra en la parte más interna de la integral doble. Esta será nuestra
primera tarea. Así que más adelante vamos a resolver la integral desde y igual a 0 hasta acá, pero por ahora nos ocupa resolver la integral que está encerrada ahí en color rojo. Entonces son términos lineales, ya sabemos que es una integración parcial, entonces asumiremos que si se está integrando con respecto a la variable x, en ese caso y se toma como constante. Entonces y es constante o fija. Si y es constante, lo podemos sacar de una integral, lo podemos considerar como si fuera un número cualquiera, ¿cierto? Pero x sí es la variable con respecto a x es que se integra. Entonces nos queda, integrando k con respecto a x, nos queda kx menos, integrando menos 2x con respecto a x, nos da x al cuadrado. Estas son primitivas. Integrando menos y con respecto a x, nos queda menos xy. Y este resultado, que es la primitiva de haber integrado esto que vemos acá con respecto a x, hay que evaluarlo por teorema fundamental de cálculo entre 0 y k menos y medios. Luego lo que dé, que será una función del y, hay que integrarla con respecto a y. Y tiene que darnos 1. Entonces esto se iguala a 1. Todos los pasos los vamos a igualar a 1 y al final tiene que hacerse un despeje. Y el despeje nos proporciona el valor de k. Entonces, la integral que nos va a salir ahora es desde y igual a 0 hasta k, paréntesis, de y igual a 0 hasta acá, paréntesis. Bueno, todo esto toca evaluarlo en 2, cuando x vale 2. 2. Repito porque no se ve bien. K menos y medios. Entonces, k, la x se evalúa en k menos y medios. ¿Listo? Evaluemos, paréntesis, la x en k menos y medios. Menos, aquí también va k menos y medios, pero este va elevado al cuadrado. Menos x. X ahí va k menos y medios. Y esta y no se evalúa, sino que recuerden, la asumimos fija. Escribimos y listo. Estas serían las cantidades evaluadas en el límite superior. Ahora lo que sigue es evaluar todo en el límite inferior, que casualmente nos da 0, porque aquí hay un término que contiene x, 0, este 0 al cuadrado, y este menos 0 por y también daría 0. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, pues haría falta solo restarle ese 0 para concluir con el planteamiento, que no es gran cosa, pues podemos ignorarlo incluso. Ahí ya le colocamos el de y esto lo tenemos que igualar a 1. Entonces, esta es la integral que tenemos que resolver. Bueno, procedemos entonces a simplificar esta integral, ¿cierto? Hay varios términos en común. Así que lo que hacemos es integral con respecto a y, ya no es necesario especificar y igual a 0 hasta acá. Se sabe que la variable y la única es y. Entonces, lo que procedemos es a simplificar todo lo que vemos acá. Y tenemos lo siguiente. Veamos, tenemos k menos y medios, factor común de esta cantidad y esta cantidad, pero aquí hay un cuadrado, ¿no? K menos y medios es factor común. Entonces, anotémoslo por acá. K menos y medios es factor común C. Bueno, aquí K menos y medios multiplica a K. Así que el primer término que colocaremos en el paréntesis es K menos. Aquí K menos y medios está a la 2. Así que es factor común de sí misma. K
menos y medios. Y aquí menos y es lo que multiplica al k menos y medios. Entonces, lo que nos queda, que es el menos y, lo escribimos. Listo. ¿Qué nos dio? Entonces acá falta cerrar este paréntesis, falta colocarle el de y el igual a uno y seguimos simplificando. Veamos qué nos queda. Integral desde cero hasta k de k menos y medios, factor de, aquí tenemos k menos y medios, ¿cierto? En negativo. Y con este también lo podemos escribir como k menos y, es decir, k menos y, factor común de un número. Entonces, k menos y es factor común, mirenlo, k menos y aparece acá, ahí quedaría menos un medio, y k menos y aparece acá, entonces quedaría ahí un 1. Es factor de 1, pongamos el primero, el 1, que es el positivo, sale de acá, k menos y una vez, y k menos y con el menos un medio, que no está marcado, menos un medio. Listo. De y, el igual a 1, y proseguimos. Se integra desde cero hasta acá. Bueno, escribamos esto como un medio de k menos y, el primer paréntesis. Lo escribí así. El segundo paréntesis, si a uno le resto una mitad, me queda también una mitad. Por lo tanto, esto es igual a un medio de esta cantidad que es k menos y. Sigue el de y sigue el igual a 1. Y la integral, pues nos ha quedado un medio con un medio que lo podemos sacar, ¿cierto? Lo podemos sacar de la integral, da un cuarto. De cero hasta acá va esa integral. Y este son el mismo. Así que nos queda un binomio cuadrado perfecto que es k menos y a la 2. Bueno, este binomio hay que desarrollarlo claramente, ¿cierto? Hay que desarrollarlo. Y al desarrollarlo, pues nos salen tres términos que debemos integrar. Vamos a hacerlo un cuarto. Nos queda integral por fuera de la integral de 0 a k. Y k menos y nos bota los términos k al cuadrado menos 2 veces k por y más y a la 2. Listo. De y igual a 1. Buscamos la primitiva de esas tres cantidades. Esto nos da un cuarto integral desde 0 hasta k. La primitiva de k cuadrado y, de y es k cuadrado y. La primitiva de k cuadrado es k cuadrado y. Eso. La primitiva de menos 2ky sería ahí menos y cuadrado. Menos y cuadrado. Y la primitiva de y cuadrado sería un tercio de y al cubo de y. Esto igual a 1. Esto igual a 1. Bueno, entonces ya, bueno, estoy ya calculando la primitiva, ¿cierto? Entonces no hace falta seguirle escribiendo más el símbolo de integración, sino que ahora lo que corresponde es acercar un poquito este un cuarto y evaluar esta cantidad que nos dio entre 0 y k para aplicarle el teorema fundamental del cálculo. Ya integramos, ¿no? Entonces, no hace falta seguir colocándole más el símbolo de integración. Listo. Entonces,
No siendo más, evaluamos todo en k y evaluamos todo en cero para la variable y, ¿no? Nos queda un cuarto, todo evaluado en k sería k cuadrado por k menos k cuadrado más un tercio de k a la 3. Listo, todo evaluado en k. Y ahora todo evaluado en cero pasa igual que hace un instante. Aquí hay y, aquí hay y y aquí hay y. Potencia uno, 2 y 3 respectivamente, y pues da cero. Tendríamos que restarle cero para concluir la aplicación del teorema fundamental de cálculo. Bueno, entonces, no siendo más, esto nos dio un cuarto de, esto nos dio un cuarto de k a la 3. Este k cuadrado, discúlpeme si quedó bien evaluado, ¿cierto? Claro, le falta una letra k, efectivamente, ahí había olvidado colocarle que va acompañada de esta letra k. La primitiva de menos 2y es menos y cuadrado, pero falta la letra k, claramente. O sea que k por k cuadrado es lo que debo colocar acá. K por k cuadrado menos k por k cuadrado. Y k por k cuadrado es cubo. Es cubo, entonces k a la 3, estos dos se van a cancelar. Este y este se van a cancelar. Luego, el único término que me ha quedado es el un tercio de k al cubo. Este cero no se escribe y se iguala a 1. Esa expresión es la que entonces hay que despejar para encontrar el valor de k. Así que multiplico 1 por 1 me queda 1, 3 por 4 me queda 12, k al cubo e igualo esto a 1. De aquí claramente se tiene que k a la 3 es igual a 12. Y si k a la 3 es igual a 12, entonces esto sugiere que, entonces esto sugiere que k es igual a la raíz cúbica de 12. Por lo tanto, la raíz cúbica de 12 es el valor de esa constante k que convierte a la función en una distribución de probabilidad conjunta. Así que hay que escribirla de manera que tome la forma de distribución de probabilidad. Entonces, en conclusión, es una conclusión parcial, la que responde a la primera pregunta. F de x, y es igual a la función a trozos. Decíamos por acá que f era la misma cantidad z y que z se definía, aquí aparece, ¿cierto? Esto justamente, z se definía como k menos 2x menos y. Así que bajamos y esa será la expresión que colocaremos en el intervalo donde la probabilidad es distinta de cero. Entonces aquí es k, que vale 3 raíz de 12 menos 2x menos y. Bueno, dijimos que x tomaba valores entre 0 y k medios. X tomaba valores entre 0 y k medios, ¿no? O sea que los límites de integración para x serán 0 hasta raíz cúbica de 12 medios. Y también se decía que y tomaba valores entre 0 y k. O sea que el intervalo se completa para cuando y varía desde 0 hasta raíz cúbica de 12. Y recordemos la raíz cúbica de 12 en decimal sería 2.0
289, pero se va a trabajar como la expresión completa, exacta, 2,89, 289. Listo. Entonces, teniendo ya esta expresión que es en la región del plano o de R2 en donde no se anula, pues ya sabemos que la definición termina anulando todos los demás valores. Cero en cualquier otro caso.